Efectivamente, no sé tocar el piano, pero lo que sí sé es hablar de libros de magia y hoy vamos a hablar de uno que fusiona la música con la magia. Hola, soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de La campanela de Shinpei Katsuraga. De Shinpei. Este libro es una preciosidad, está editado en tapa dura con unas páginas repletas de imágenes a todo color en un tamaño excelente, o sea, esto es una brutalidad, creo que no tengo un libro tan bonito y de hecho esta portada es básicamente una portada de partitura. Me dijo Shinpei, porque tuve la oportunidad de estar con él en la conferencia que está ahora haciendo por España, que este es el logotipo original de la partitura de La campanela y de hecho mi padre, que tocaba el piano, me dijo, oye, ¿qué haces con una partitura en tu habitación? Pues da totalmente el pego de ser un libro de partituras, pero estas partituras son mágicas, composiciones de magia con cartas para la persona que quiere tener unas piezas pulidas. El libro tiene unos cuantos efectos, pero también tiene dos ensayos teóricos, así que vamos a ello en detalle. El libro está distribuido en España por la editorial Quimera y han traducido al máximo este libro porque el libro original es exactamente igual, no lo han reeditado, simplemente lo han reimpreso exactamente igual, pero traducido. Debo decir que la traducción en algún momento se me hizo un poco extraña y hay un capítulo en el que un párrafo se repite como si fuese un copia y pega, que no sé si será que pasa también en el original, pero bueno, es una curiosidad. El libro aún así se entiende perfectamente y ahora vamos a ver qué es lo que contiene esta maravilla. Tras pasar un prólogo de Woody Aragón, ni más ni menos, pasamos a la cuenta del meñique, una explicación de una técnica cartomágica explicada al detalle y muy importante para el siguiente de los juegos, que es un estudio de estimación. Este juego es uno de los más difíciles del libro y el que más me ha divertido en este tiempo. Lo he estado haciendo siempre que he podido porque es tan difícil que me merecía la pena intentarlo, probarlo y bueno, es simplemente una estimación que acaba con un cortando los ases, que a mí me parece brutal y que de hecho cuando hicimos la reseña de By Forces Unseen hablábamos de la importancia de practicar técnica cartomágica, aunque luego no la fueses a utilizar porque luego te puede salvar la vida. Pues aquí simplemente practicas técnica, haces que tu técnica sea lo más pulida posible para poder hacer un efecto de magia bastante interesante, que de hecho la propia presentación parte de la técnica. Y de hecho el siguiente apartado es una técnica para hacer aparecer 4 cartas en una extensión de cartas. Es una técnica súper bonita que aparenta que estás tocando el piano y de hecho se llama producción pianística. Es una técnica súper elegante que de hecho he visto hacer en números de concurso y en el propio número de La campanela de Shinpei que explica al final del libro. Es una técnica súper sencilla, muy cómoda, pero súper elegante para producir 4 cartas. La siguiente parte es un agua y aceite con cartas rotas a la mitad. Yo debo decir que esta rutina no me ha gustado demasiado, la he estado probando, pero realmente siento que en un momento dado se genera un paréntesis anticontraste. Entre todas las opciones de agua y aceite, creo que esta no es la mejor que hay, pero bueno, siempre es interesante conocer estas otras variantes por si acaso te pueden ayudar o bien a manejar tu rutina de agua y aceite o quizás la variante de cartas rotas te dé un poco de vueltas a la cabeza y te empiece a funcionar. Quizás es que no la he visto realizar en vivo, porque una de las ventajas que ha tenido ver la conferencia de Shinpei es ver algunas de estas cosas realizadas en vivo con unas explicaciones actualizadas, porque muchos de los juegos, evidentemente el libro está estancado en el tiempo y el artista sigue avanzando, entonces se ven actualizaciones y bueno, esta es una de las rutinas de las que no hablo en la conferencia y quizás hubiese estado interesante. Aún así, vamos con el resto porque aquí hay joyas que flipas. Y es que el siguiente capítulo es teórico, habla de la música y la magia y su fusión. Tiene 3 conceptos, la magia como simplemente un fondo musical, la música como un acento que potencie la magia o la música como tema, es decir, utilizar la estructura intrínseca de la música para estructurar tus efectos de magia. Es un artículo teórico muy interesante. Yo ya lo vi en Vitoria hace tiempo y debo decir que he agradecido haber leído el libro antes de ver la conferencia
porque así he podido profundizar más, entender bien lo que quería decir, y quieras que no, saber parte del contenido de una conferencia te va a ayudar a extraer mucha más información, a poder preguntar, a poder charlar con el artista después, y yo creo que es una cosa muy interesante de hacer y que yo os recomiendo. Si podéis pillar el libro y va a hacer la conferencia en vuestra ciudad, pues oye, vais a poderlo aprovechar muchísimo más. Y este artículo teórico me parece muy interesante. Yo, que nunca he utilizado música en mis actuaciones, que de hecho, pues cuando he actuado con otros magos me han ayudado poniéndome música, siempre es el trabajo pendiente de no tener una banda sonora, pero al final depende del contexto y los medios que se tengan, pues es difícil ir cargando con equipo de música, un técnico y demás. Así que bueno, es un artículo que te hace reflexionar y te hace plantearte si quizás deberías de aplicar la música a la magia. Shinpei viene del mundo de la música, de hecho él tocaba el violín, y otro de los autores mágicos más importantes del mundo era también violinista y compositor, Hofzinser. Y es que el siguiente juego es una versión de La coincidencia total de Hofzinser, que seguramente conozcáis porque Da Ortiz tiene un montón de versiones, y esta de aquí es prácticamente automática, súper sencilla, y de hecho es el primer juego que explica en su conferencia. De hecho, este es uno de los juegos que más merece la pena ver en la conferencia, porque sí que lo ha actualizado bastante, y eso es una pena que los libros se queden ahí estancados, porque evidentemente aquí hay cosas que faltan por aparecer. Pero aún así creo que le vais a poder sacar el provecho y seguramente se te acaben ocurriendo esas mejoras. Es un juego muy sencillito, muy cómodo, y la verdad, si quieres hacer la coincidencia total de Hofzinser y no arriesgarte a las locuras que hace Da Ortiz, esta es una opción bastante asequible. Y los siguientes juegos me flipan. Son juegos de estilo monte. ¿Dónde está la carta? Hay que encontrarla. El Midas Monte con sus dos versiones y el Murphy's Monte. Utiliza una técnica muy interesante que lo llama el Vivace Switch, que es bastante cómodo de hacer, aunque debo decir que yo tuve que preguntarle en la conferencia un poco que me detallase algunas partes del manejo, y así lo pude entender mejor. Pero básicamente son rutinas de encontrar una carta, el típico trilero con 4 cartas, con cada una un final distinto bastante interesante, y yo creo que son de estos juegos que juegan con la parte de la trampa pero sin centrarse demasiado en la técnica, sino que tienen un momento mágico al final que hace que suba la potencia al máximo. Y seguimos con Ambiciosa al desnudo. Y sí, sé que si no eres mago esto te está sonando un poco raro, pero bueno, es una rutina de carta ambiciosa, es decir, de una carta que sube con una baraja blanca. Por lo tanto, es una carta ambiciosa que está al desnudo porque no tiene tinta. Os lo juro. Entonces, la idea es que se usan 4 cartas para hacer las ambiciosas. Y debo decir que esto me recordó mucho, y de hecho lo cita él, porque al final de cada capítulo siempre cita a los autores, inspiradores o creadores paralelos, a Juan Tamariz en su libro Sonata, que cuando hice la reseña yo ya dije que me parecía un poco confusa esta ambiciosa con más de una carta. Me parecía que aquí mezclaba un par de cosas que se me hacían un poco raras y que igual era más claro con una sola carta. Pero bueno, es interesante el uso de la baraja blanca, que a mí siempre me ha parecido muy bonito, y además al final acaba con un cortando los ases, que no deja de ser una especie de ambiciosa, pero que está hecha a 4 bandas. Pero no te preocupes si no tienes una baraja de cartas blancas, porque aquí te trae una solución. Pero sí, estás cubierto si quieres usar una baraja con caras, pero eso sí, te tienes que leer la anterior versión porque tiene en cuenta que ya la has leído para la explicación siguiente, así que es un poco lío si la lees sin haber leído previamente la anterior. Y quiero destacar que en la propia conferencia hice una rutina, que no era de ambiciosa, era una asamblea de ases, unos ases McDonald's con cartas blancas, que me pareció súper ingeniosa la forma de presentarlo, y esto no está publicado en su libro, es decir, que evidentemente los autores siguen creando nuevas cosas y siempre es interesante estar actualizado en estas creaciones, y yo creo que es de las rutinas que más aproveché de la conferencia, quizás porque era la única que no conocía. Y dicho esto, vamos con el segundo capítulo teórico, que es magia de cerca en escenario. Sí, bueno, esto me lo acabo de inventar un poco con IA, pero os hacéis un poco a la idea. En este capítulo junta las ventajas de la magia de cerca y la magia de escenario, une los lenguajes y te da las ideas necesarias para hacer un buen espectáculo de magia de cerca proyectada, cómo levantarte, cómo cambiar el lenguaje, los ritmos, dependiendo de lo que estés haciendo. Hay muchos autores que han trabajado esto, desde Dani Da Ortiz, Luis Olmedo tiene un trabajo sobre ello, es decir, hay mucho trabajo al respecto. Yo debo decir que por alguna razón no me siento cómodo con que la magia de cerca sea proyectada. El estilo de Shinpei puede ser que entre porque él
lo hace con un proyector, una orquesta tocando violines, violas, violonchelos y de todo. Y claro, eso es espectacular y verlo proyectado con música en directo, pues debe ser una experiencia casi como ir al cine. Así que continuando con las partes prácticas, habla del Crimpromptu, que no voy a hablar mucho de ello, simplemente es una técnica nueva para hacer el crimp y luego tiene una localización, pero él dice que con ello engaña a magos. Así que yo me voy a callar y no voy a decir nada al respecto, es una técnica bastante interesante, pero si quieres conocerla y engañar a magos, pues te haces con el libro. Que por cierto, esto no está patrocinado ni por Quimera, ni por Shinpei, ni nada, pero es mi opinión honesta. De hecho, hablando de opiniones honestas, vamos a hablar del precio. El libro está hecho de una calidad brutal, esta tapadura se abre por la página que quieras, de hecho aquí lo tengo abierto sin ningún tipo de problemas, sin haber tenido que forzar nada, pero es un libro que ronda creo que los 70-80 euros y claro, es un precio muy alto a pagar, sobre todo si estás empezando en la magia. No es un libro para todos, es para personas que quieran profundizar en la magia de este autor, que quieran buscar otros nuevos tipos de magia, les llame la atención el tema de usar la magia con la música y debo decir que el libro creo que vale el precio en el sentido de que la calidad es brutal, que los juegos son todos buenos y prácticos, pero es verdad que es un desembolso muy grande para una persona que quizás no haga magia con cartas, no le interese demasiado la magia de cerca o que bueno, pues está empezando y no tiene el presupuesto. Pero el libro aún así es una preciosidad y sé que si tienes el dinero para invertirlo no te vas a arrepentir. Dicho esto, si quieres invertir dinero pero un poquito menos en algo, es en las barajas Butterfly que patrocinan este canal. Con el código LIBROS10 os lleváis un 10% de descuento y oye, apoyáis al canal y os lleváis una baraja excelente que de hecho se la dejé a Shinpei en la conferencia para que me explicase una cosa y me dijo, ¿y estas cartas? ¿Esta calidad? ¿Qué es esto? Y bueno, le expliqué un poquito, son cartas hechas en Cartamundi, que es una barbaridad, así que nada, os dejo ahí el código por si queréis aprovecharlo y apoyar un poquito al canal. Seguimos. La siguiente de las rutinas son unas cartas al bolsillo, pero más bien son predicciones, cartas predichas puestas en dos bolsillos distintos que el espectador dice y efectivamente tú las tienes. Yo creo que en las notas de la conferencia se decía que se iba a explicar ese juego y no se explicó. Yo lo hubiese agradecido, pero es cierto que es un juego que se explica muy fácilmente en el libro. Así que es una rutina bastante de worker, de persona que actúa bastante, tiene cierto toque de baraja invisible y las técnicas que aplica son muy interesantes. Algunas de ellas no había oído hablar de ellas, aunque cita a los autores originales y me parece una rutina bastante divertida. Y ya estamos llegando al final del libro, poco a poco, queda todavía unas cuantas rutinas, con One in a Million, una versión del clásico juego de John Hammond en el que puedes apostar con el espectador que va a colocar dos fichas de póker en dos cartas distintas y esas dos cartas van a estar emparejadas y las otras no. Y luego una segunda fase en la que se mezclan las cartas un montón, es el espectador el que coloca las cartas al azar y tú colocas dos fichas y aciertas, siendo que esas únicas cartas coinciden, pero es que luego, aunque el espectador haya mezclado las cartas como haya querido, luego coinciden todas las parejas, es decir, un golpe tras otro con temática de apuestas pero con magia involucrada, que este tipo de juegos siempre me gustan, tanto el de Monte que explica como este de aquí. Después explica una producción en un spread de cartas, en una extensión de cartas. Esto lo explicó también en la conferencia, es bastante sencillo de realizar, muy cómodo y muy visual y elegante. Se extienden las cartas, se hace un poco la floritura de hacer surf con ella y en ello se saca una carta de en medio y después explica una rutina en la que puedes hacer aparecer las cuatro cartas homónimas, digamos, con el mismo valor que la carta elegida el espectador. El espectador elige una carta, se extiende la baraja, en el spread haces aparecer una de las cartas, el palo que te digan, y luego lo haces a dos manos y sacas las otras dos cartas que te quedan. Muy bonito, muy elegante y bastante sencillo de realizar para lo aparentemente difícil que es. Después explica una técnica con la mezcla hindú, esta mezcla que no es tan típica en España, pero en otros países sí que es más típica y que bueno, tampoco voy a ahondar mucho más en lo que se hace con ello porque el siguiente juego es bastante interesante y es el lector ciego. Una forma de adivinar cartas por las que cortan los espectadores con los ojos vendados. Bueno, me parece que
técnicamente es algo clásico, algo que podemos asumir técnicamente las personas que llevamos más tiempo en la magia, pero no deja de ser una secuencia bastante interesante y con algún principio que me ha gustado para adivinar la carta de un espectador mientras sujeta una baraja y demás, como que le da una ficción extra que me parece interesante. Y el siguiente de los juegos se llama Vivaldi y es el uso de la música de las 4 estaciones, en concreto el invierno, para una secuencia de baraja nudista, baraja blanca que se transforma en una baraja con caras pintadas y luego cambia el dorso de color y es una preciosidad vista en persona, la verdad es que te deja loco. Y quería destacar a un autor de magia que de hecho el propio Shinpei cita varias veces en la conferencia, en el libro, que es Kiko Pastur, que tenía un espectáculo que era una sesión de magia con piano, violín y violonchelo, que debía ser una delicia. Yo no he tenido la oportunidad de verla y está explicada en su libro El puente invisible, en el cual también detalla bastantes cosas interesantes sobre la magia y la música. Además te despliega completamente hasta las partituras de su espectáculo. Este libro es otra de estas obras hiper bien editadas, que es, bueno, una obra de arte. Debo decir que no lo he acabado del todo, ya lo siento, Kiko, pero lo poco que he ido leyendo poco a poco, cosas que me han llamado más la atención, que he querido buscar ahí porque me habían hablado de ello, está aquí y es otro libro de música clásica y magia con una elegancia brutal que está muy interesante. Y damos fin a la reseña con La Campanella, uno de los efectos finales que es nada más y nada menos que el número estrella de Shinpei. Inspirado en el Sutta Apparition de Pepe Carroll, que es una maravilla, está explicado en este libro, que también es otra maravilla de la edición en castellano, o sea, este libro también. Hablé muy brevemente de él y se merecería otra reseña, se merecería que lo leyese más a menudo. Y debo decir que la versión de Shinpei es muy bonita, queda preciosa con la música, pero a mí me gana la de Pepe Carroll, ya lo siento, llamadme clásico o lo que sea, pero es lo que tiene. De todos modos, la versión de Shinpei es súper bonita, usa el ritmo de la campanela de una forma excepcional. Y a lo largo de la conferencia, de hecho, hablaba mucho de usar ese tempo, esos golpes de música para enfatizar la magia y lo puso ejemplificándolo con algunos juegos. De hecho, me dijo, dime un juego de magia y lo uso con esta música. Entonces yo dije el triunfo e hice un triunfo que encajaba perfectamente con la música. Que yo podría haber dicho cualquier otro juego, que evidentemente habría una selección muy corta. Pero bueno, el estudio que tiene la música de cómo enfatizar la magia con los golpes de música me parece muy interesante para la gente que no hayamos tenido en cuenta. Así que esta es la reseña de La Campanella y prácticamente de su conferencia. Espero que os haya gustado. Si es así, déjate un buen me gusta, un comentario y suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en la próxima review.